Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a un episodio más de Expresivo al Aire. En esta lluviosa tarde de jueves 20 de junio estamos desde la sala de reuniones La Laguna en el Teatro Expresivo aquí en Momentum Pinares y hoy contentísima porque me acompaña un invitado muy, muy especial. No es solamente una de las caras más conocidas de de nuestro público aquí en el Teatro Expresivo, sino también uno de los actores que más queremos, uno de los artistas con los que más nos encanta trabajar por muchas razones que ya les vamos a ir contando en esta entrevista. Conmigo hoy, Carlos Alvarado, Inexpresivo al Aire. Bienvenido, Carlitos. Gracias, Nati. Siempre un gustazo estar por acá, de verdad. Gracias. Muy felices de verdad de tenerte. Desde hace ratito queríamos tener esta entrevista como a manera de un poco también de homenaje a esos 40 años de carrera, 40 y tantos, ya vimos hace hoy en la mañana que conversábamos, en los que Carlos nos ha acompañado desde las tablas aquí en Costa Rica, en la televisión, en el cine, en todo, pero también sobre todo aquí en el Teatro Expresivo de forma muy intensa a partir del año 2016. Es una figura insustituible, infaltable en nuestros elencos. Ha tenido el honor de representar a Scrooge en nuestro clasiquísimo Un Cuento de Navidad, una de las obras más queridas y emblemáticas del teatro expresivo. Y sin duda, de verdad, un actor muy, muy querido por toda la audiencia y queríamos pues no dejar de conversar con él porque además recientemente ha estado interpretando a nada más y nada menos que a Don Quijote de La Mancha en nuestra producción Don Quijote, que ha andado de gira por Europa, que ha estado aquí en funciones para público general, para estudiantes, en fin, y bueno, creíamos que también era una linda oportunidad para conversar con él y que nos cuente de todas estas maravillosas experiencias en La Mancha. Entonces, sin más, Carlitos, nuevamente bienvenido a este espacio y contanos, Carlos, tu carrera comienza, sos muy conocido por la gente del público que probablemente nos sigue en Expresivo, ¿verdad? En distintos papeles, has estado aquí en un montón de obras, pero tu carrera ya lleva más de 40 años sobre las tablas. Eso te hace uno de los actores de más larga data, de una carrera más larga aquí en Costa Rica. Contanos cómo fueron tus inicios en el mundo del teatro. Gracias, Nati. Sí, bueno, sí que me hiciste recordar tantas cosas. Ahorita, 40 y resto de años, sí, dentro del teatro. Llegué al Taller Nacional de Teatro en 1900, a finales de 1980 e ingresé en 1981 ya como estudiante, después de pasar las pruebas que hacen de a ver si uno es apto, ¿verdad? Para poder... yo no llegué en realidad en la mente con que me iba a ser actor. Yo tenía un problema de la timidez, es más, todavía la tengo, y verás que es una contradicción, pero yo soy una persona muy Sí, tímida. sí, 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 nos consta. Sí, bueno, ya ustedes han visto, ¿verdad? A veces me trabo y todo en cosas, pero entonces quería meterme a clases de teatro precisamente para ver si rompía con eso, poder relajarme, hablar, yo qué sé, respiraciones y un montón de cosas. Y yo conocía por mi familia a Nico Baker, Ajá. a un Nicolás Baker que tenía La Sala la Garbo. Sala Garbo en esa época, era Ujú. una sociedad que tenía con Oscar Castillo y Castillo, ajá. Robinsky, Antonio Iglesias, eran varios, Sí, para quienes no conocen, ¿verdad? Fue un espacio cultural muy muy importante que estuvo en importante Costa en Rica, los digamos, en 70. la segunda mitad del siglo XX, Exacto. que tenía la Sala Garbo, que era un cine alternativo muy famoso, Cine ¿verdad? Y alternativo, también, exactamente, cine arte, que era lo que ajá, europeo, sudamericano, o sea, de cualquier sí, lado, un cine que no se daba en sí, las sí, salas sí, como decir comerciales. el Magali El Magali en ahora, la ¿verdad? actualidad, Ujú, exactamente. Sí, el ujú, Magali es como lo que retomó de ajá. lo que dejó la Garbo. Y lo conocía a él, entonces un día vi una película que habían hecho, que Nico Baker estaba involucrado, estaba Oscar Castillo, que estamos hablando de épocas de la Revolución de Nicaragua, estaba hasta el 78, por ahí, Ujú. 79, y ellos hacían cine, y me acuerdo que hicieron una película que se llamaba La Insurrección, que la estrenaron en el cine de Magali, por cierto. Y yo la fui a ver y me impresionó tanto ver actores costarricenses, bueno, y nicaragüenses en esa época, la dirigió, creo que, no me acuerdo quién dirigió la película, pero Nico Baker era productor Oscar Castillo también, pero también el protagonista, estaba hasta Guido Sainz, trabajaba en esa película, todo. Yo no sé por qué
me impactó tanto y cuando me volví a topar con Nico Baker en algún momento le dije, qué bonito, yo no sabía porque él era empresario, el dueño de Anglotracción y tenía otras empresas. Me dice, sí, en el teatro, yo sabía que él hacía teatro, pero no sabía hasta... Entonces se me ocurrió que, digo, ¿y dónde puedo recibir clases de teatro? Quiero recibir clases de actuación, pero pensando en que... La timidez. La timidez, pero no. Y una vez que me recomendó el Taller Nacional de Teatro, me puso en un papel de Oscar Fessler, pregunte por eso, ahí está el teléfono, digan que usted está interesado, que quiere ver cómo hace una prueba que había que hacer una prueba de talento, digamos, que llamaban para... Y en realidad fui mucho tiempo después, no fue inmediatamente, como que yo metí el papelito en una gaveta y por ahí pasaron muchas cosas y por ahí de 8 meses después me encontré. Y fui al Taller Nacional de Teatro, y bueno, y ahí ingresé, y me conocí a Luis Fernando Gómez, fue el primer actor que conocí, fue el que me entrevistó, posteriormente a don Oscar Fessler, y entré, hice una prueba con un monólogo y lo pasé, yo no sabía que podía hacerlo eso en realidad. Pero una vez que entré al Taller Nacional de Teatro y durante ese primer año fue ahí donde yo creo que ya te puedo decir que me enamoré de ese lugar y ya no quise irme nunca más del teatro en general, ¿verdad? No del taller, porque me hubieran echado igual a los 2 años. Sí, solo dura 2 años. Solo 2 años duraba, era un asunto, era un taller, ¿verdad? No era un asunto académico. Hay que ser muy claro en eso. Generalmente los compañeros de uno terminaban el taller y entraban a la UCR o a la Universidad Nacional. Y ahí empecé. Y ya el segundo año, al final del segundo año, cuando iba a egresar, ya no quise irme más del teatro, ya no quise salirme. Incluso comencé a dejar muchas cosas. ¿Te apasionó? ¿Te enamoraste ahí del...? Me enamoré, yo estudiaba aviación, yo estaba metido en aviación. Yo eso te iba a preguntar. Yo era piloto privado, estaba sacando la licencia de piloto comercial, ya tenía las horas, estaba haciendo exámenes. Perdón. En todo eso cuando pasó todo esto. Entre eso hay cosas muy emocionales también de por medio. Cambios, muerte de uno de mis mejores amigos, rompimiento con una novia por ahí. Es decir, se fueron juntando muchas cosas y entré en un estado que nunca había, se acabaron los 70s, yo disfruté mucho los 70s. Entonces, en ese momento, con la muerte de mi amigo, un gran amigo, de la barra de amigos de nosotros, con el rompimiento que tuve yo por allá, entré como en un estado, no sé, y el teatro fue prácticamente lo que te salvó. Me salvó. Me sacó del hueco. Me sacó del hueco. Me sacó. Eso sí se lo agradezco. ¿Y empezaste a actuar nomás ahí en el taller? En el taller, digamos, mientras estabas llevando el Taller Nacional de Teatro, no se podía trabajar en el teatro, pues. El Taller Nacional de Teatro fue muy interesante porque fue un ente que se abrió para la gente que, digamos, tenía talento o la gente que quería investigar su talento y eran ya profesionales o eran amas de casa, gente que no tenía tiempo de ir, digamos, a una universidad o a una escuela, bueno, eran las universidades las que daban. Por eso se funda el Taller Nacional de Teatro. Generalmente era gente que salía después de las 5 de la tarde de su trabajo, o si estaba estudiando otra cosa, y empezaba a las 5 de la tarde y eran hasta las 9 de la noche. Eso fue muy interesante. Entonces era para gente que tenía talento, pero nunca pudo ejercer su talento, y ahí en el taller salieron cosas muy interesantes. Sí. Carlos, me contabas antes de realizar esta entrevista que ya acumulas en tu carrera más de 100 obras de teatro. Por ahí. Me imagino que cuando sacaste la cuenta te sorprendiste. Sí, me sorprendí mucho. Eso fue hace como 5 o 6 años. No me faltan de la pandemia. Faltan un montón más. Entonces, faltan un montón. Después de la pandemia han sido... Sí, he hecho bastantes, sí, por lo menos, no sé, por lo menos unas 8 más, no sé. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Me puse a buscar papeles y programas viejos y bueno, un desastre. Y conté como 108, 109, una cosa así. Todas a nivel profesional. Uno de los actores más prolíficos probablemente del teatro costarricense, porque ha habido gente también muy común, pero que por ejemplo ahorita no están activos ya, ¿verdad? No están activos, sobre todo después de que llega uno a cierta edad, como Exacto. Que he notado el asunto, porque yo tampoco quería juzgar por qué pasaba eso. He estado viendo, porque ahora yo estoy en esa situación de pensionado, no retirado, porque yo no estoy retirado, pero por mi edad, por las cuotas que pagaba la caja, por todo eso, pues me tocó pensionarme. Pero creo que, y muchos de mayores que yo, digamos, los maestros míos, los que fueron profesores, la mayoría están retirados. Tal vez porque ellos su pensión, ellos eran profesores en universidades o cosas así, pues llegó un punto en que ya querían relajarse y no.
Y es una lástima, yo desearía. Uno que está activo todavía y me encanta trabajar con él es con Leonardo Perucci, por ejemplo. Sí, eso estaba pensando hoy, que probablemente don Leo es uno de los pocos, ¿verdad? Que siguen activos, que pues cada vez menos, ¿verdad? Lamentablemente, porque la verdad es que verlo actuar siempre es un deleite, sí, ¿verdad? Deleite. Pero a Carlitos lo vemos en todas, ¿verdad? Lo vemos sano, lo vemos bien, haciendo incluso papeles difíciles. Esta interpretación que tenés que hacer del Quijote, que ahorita tal vez ahondamos más en eso, es un papel que exige muchísimo a nivel sí, claro, no es el Quijote, más que es un clásico que todo el mundo conoce y ¿cómo se llama? A mí me gustó mucho esta apuesta, porque en realidad las apuestas pueden espantar a la gente del teatro, las puede hacer volver, ¿verdad? Depende, si la obra es muy aburrida, si es... Y me gustó mucho esta apuesta que dirigió Paul Stevens, que es una apuesta que entretiene a los estudiantes. Están aprendiendo lo que se trata de Don Quijote, pero al mismo tiempo están pasándola bien. Y eso cuesta mucho a veces lograrlo, y Stevens lo logró. No sé, ahora que estuvimos en esa gira me di cuenta de eso, el tipo de teatro que siguen haciendo en Europa y todo eso es, ay, qué rico. Antes lo hacíamos más así, yo no sé por qué ahora nos pusimos. Ajá, eso quería también que me contaras ahora que ahondemos un poco más en ese Quijote que vuelve como tan a las raíces, ¿verdad? Del teatro, y que a la gente le encanta, ¿verdad? El fenómeno que produce es como un encantamiento, porque es eso, es como ver el teatro en su máximo esplendor. En carne viva, en carne viva, exacto. Sí. Son pocos elementos en un escenario, 2, 3 cosas, y de esa actuación. Ajá. Se basa en actuación, y además tiene una cosa que hemos perdido a veces, que yo considero que por más seria que sea una obra, por más clásica, siempre tiene un poquito de humor, hay que sostenerla con momentos, y esto es lo que tiene esta versión de Don Quijote, esta apuesta. Tiene un sentido del humor, ¿verdad? Maravilloso. Sí, maravilloso. Carlitos, entonces más de 100 obras de teatro. Yo sé que es como preguntarle a un papá, ¿verdad? Por cuál es su hijo favorito. Qué difícil. No te voy a preguntar cuál es tu favorita, pero sí quisiera que me mencionaras algunos títulos que en tu carrera vos sentís que jugaron un papel fundamental por la razón que sea, ¿verdad? Así como probablemente La Pensión te catapultó, ¿verdad? Y es un proyecto que estuviste además tantos años y que te dio tanta notoriedad y tanto cariño de parte del público en televisión. ¿Cuáles dirías que lo han sido en el teatro? Sí, eso es muy difícil contestar, que es una sola, ¿verdad? Más con más de 100. ¿Cuál ha sido la mejor o la peor? Eso es tan difícil. Es como cuando le pregunta a uno cuál es el mejor actor del mundo, o el mejor músico del mundo. Eso es muy difícil contestarlo. Puede ser bueno en un momento y al día siguiente hay otro. O sea, eso es tan relativo. Pero sí recuerdo personajes, por supuesto. Uno recuerda personajes y obras en la carrera que de cierta manera lo han marcado a uno, aunque yo siento que los que más me marcaron fueron los últimos años, ya de cierta edad para acá es donde como que siento que desde Cuarto de Verónica, obras tan una producción de Expresivo muy buena, sí, una obra muy de suspenso, muy psicológica, muy psicológica. Una de Sergio Macís que me gustó mucho hacer, que se llamaba Las Prestaciones. Es un tipo que ya se pensionaba y le quitan todo. Bueno, ahorita sería genial. Sí, era una obra buena. Sergio Macís, un gran dramaturgo costarricense. Has podido interpretar además mucha obra de dramaturgia nacional, ¿verdad? Obras de Melvin Méndez, como Un viejo con alas también. La primera vez que te vi actuar fue en Un viejo con alas. A mí me marcó mucho esa obra también, me llegó muchísimo. Todos salíamos llorando. Sí, hasta mi mamá, que fue a verla, yo la veo. Sí, maravillosa. Y después han venido ya con personajes, por supuesto, Scrooge es otro personaje de los últimos años que hasta que siento la piel así donde ya... ¿Te gusta hacer cuento? Sí, me encanta. Sí. Cada vez me gusta más. ¿La pasas bien? La paso muy bien, muy bien. A veces es algo ya como que lo estoy esperando incluso. Ya que ya ustedes no la pongan aquí, yo... No. Ojalá ya no esté yo más bien. Ya. Eso no puede pasar. Ya es una tradición tan bonito, pero... otra que me ha llegado mucho fue La Isla de los Hombres Solos. Sí. Mamita, y una de sus últimos personajes que he trabajado en esas obras han sido importantes. No sé si mencioné también una, pero eso fue más que todo un asunto más técnico, que fue un reto para mí, que fue La Dama de Negro, que hice con Mauricio Astorga hace unos años, porque hacía 7 personajes diferentes
eran muy marcados, pero lo difícil, bueno, aparte de hacer los 7 personajes, era que salía uno, pero se devolvía al otro y ya tenía que tener un cuidado. Mucha concentración. Porque se devolvía al otro personaje, no era que iban en orden, era que en cualquier Una momento. de las obras más difíciles que has hecho. Sí, 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 además era todo oscuro, era de noche, entonces había que medir, y como en Don Quijote, que es una coreografía por detrás, que la gente no está viendo, lo que está viendo lo que estamos actuando en el frente, y por detrás a veces es complicadísimo, es más enredado que lo que está por del frente. Tenía ese tipo de cosas, más que no se puede iluminar nada, todo es oscuro, con luz LED apenas que se pueda ver, y hay que dejar las cosas contando los pasos, y es muy, muy, muy de cirugía, ¿verdad? Digamos, por ese lado, una parte técnica, me encantó esa obra. Pero sí, los últimos años yo diría que han sido las obras que más me han, y también que me han dado la oportunidad aquí en el Expresivo de hacer obras con personajes tan importantes. Has pasado 40 años, quiere decir que has visto mucha historia del teatro en Costa Rica, ¿verdad? Quizás sí. la época más importante, lo que llaman la época de oro, después el advenimiento del teatro comercial, ¿verdad? Y luego todo. Como pues... en fin, muchos fenómenos y muchas etapas y épocas del teatro costarricense y de la cultura en general. Y además, Carlitos es una persona, como han visto, es un gran conversador y además siempre es muy interesante hablar con él por ese gran bagaje que tiene y ese conocimiento y esa cultura. ¿Qué has visto de esa evolución de los últimos 40 años del teatro en Costa Rica? Yo por lo que he visto, por lo que he sentido, digamos, cuando yo entré en este asunto del teatro, en la cultura, aquí se había inventado, por decirlo así, una cultura que estaba funcionando muy bien. Es decir, todos esos señores, don Guido Sáenz, don Alberto Cañas, don Virginia Grutter, es decir, Carmen Naranjo, toda esa generación, para mí inventó entre comillas, es decir, plantó una cultura aquí en los años 50, diría yo, que fue la que agarramos nosotros, ¿verdad? A mí me tocó, y eso fue un aporte increíble, ya no están ellos, ¿verdad? Ya eso ha ido también cambiando, a veces era un poco radical, también un poco fundamentalista, pero funcionó, por lo menos dejaron las bases, dejaron instaladas las bases y las instituciones, ¿verdad? Ellos también claro, una institucionalidad robusta. Las entes adscritos de taller o compañía tal, la Compañía Nacional de Teatro, de Danza, la Sinfónica, yo qué sé, todas esas cosas. Entonces, para mí, yo entré, digamos, yo no entré exactamente en los 70, yo entré a finales de principios de los 80, entré yo al teatro, pero todavía estaba ese movimiento muy fuerte. Entonces, a la gente que uno veía actuar eran los actorazos de las actrices de la época, ¿verdad? Desde Aide Lef, Gladys Cataño, Julia Chaverri, todas esas grandes figuras, Fernando Gómez, Oscar Castillo, y me tocó entrar con ellos. Entonces, es decir, absorbí mucho, aprendí el teatro con ellos, haciéndolo. Yo venía egresado del taller, yo me gradué del taller y todo salí, pero en realidad, donde comienzo a hacer teatros haciéndolo. Y tuve la gran suerte, los Cataña, con toda esa gente, de haber Lucho, Barahona, es decir, tanto los chilenos, argentinos, uruguayos que estaban acá, que eran buenísimos, que fueron los que también asentaron aquí mucha de lo que hacemos actualmente. Ya ahora, una cosa muy importante, en esa época el Ministerio de Cultura subvencionaba a los teatros independientes. Entonces los teatros independientes podían hacer obras muy clásicas, o de dramaturgos contemporáneos, ¿verdad? Que eran muy buenas. A partir del 86, creo que fue, quitaron todo eso. Se quitó el elenco de la Compañía Nacional de Teatro, quitaron la subvención a los teatros independientes, y ahí tal vez comenzamos a ver pues, que los títulos comienzan a cambiar, que en ese momento uno podía justificarlo, ya se hicieron obras más comerciales, más livianas, para poder atraer gente a los teatros porque quedaron sin plata. Entonces, ahora, yo no sé qué hubiera pasado si las que salían más caras, si hubieran seguido haciendo el tipo de teatro que se venía haciendo, porque ahí cambió muy radical a lo comercial. Alguna vez ya más bien se fue como por otro lado más. Ya ahora no, ya ahora es decir, es como México, países muy grandes que hacen teatro, vas a ir a encontrar de todo, de lo más clásico hasta lo más de chabacano, hasta lo más liviano, uno escoge, al final uno es el que escoge, ¿verdad? Pero yo te diría que eso fue por un momento que pasó, después se retomó otra vez. Hace unos años yo siento que el teatro
Sí, volvió a agarrar como fuerza. Volvió a agarrar fuerza. Quizás como a principios del 2000. Exactamente, por ahí, Sí. así, con todas esas generaciones que venían de atrás y que por dicha se dieron cuenta que el asunto se había... Ahora, se fueron muriendo y se fueron retirando todas esas figurones, ¿verdad? También, y eso hizo que las instituciones que ya sostenían también se fueron desarmando mucho. A mí me duele mucho, digamos, el caso de la Compañía Nacional de Teatro en estos momentos, que es cuestión de plata, ¿verdad? También asuntos de plata que les han quitado. Entonces, sí, te ha tocado ver épocas de mucha inversión del Estado y épocas de muy poca inversión, como la que estamos viviendo actualmente. Exactamente, y ahora sí, digamos, las salas privadas, en el caso aquí propiamente del Expresivo, incluso hablando de Mauricio Astorga ya con sus teatros del triciclo, se convirtieron, es decir, en el bastión del teatro de este país. Y los grupos independientes, digamos, que hay por ahí, pero que pueden presentar por concursos o por si consiguen la plata, porque sí, con mucha dificultad. Pueden producir, ¿verdad? Pero digamos, para mí, digamos, el Expresivo es el que toma en estos momentos una relevancia grandísima en este país, porque tiene la capacidad, gracias a Dios, de poder hacer producciones robustas y importantes. Sí, cómo no. Hablando un poco más de tu papel, de tu carrera en el mundo del cine y la televisión, tal vez una pincelada, casi todo el mundo te conoce y de hecho aquí tenemos un comentario de David Zúñiga, quien no lo recuerda como Isidoro Camacho, y pregunta para Alvarado, ¿cuál ha sido el personaje más complejo de hacer y si le falta algún sueño por cumplir en teatro? Esta está muy linda, esta del sueño por cumplir. Mario Javier Rojas nos dice excelente ser humano y excelente actor. Muchas gracias a ambos por sus comentarios, y también si tienen más comentarios, las personas que nos están viendo en este momento en vivo, por favor, déjenlo por aquí y se lo haremos a Carlitos. Y si usted tal vez está escuchándonos en su casa, en otro momento, le agradecemos muchísimo también su sintonía, y le recordamos que aparte de la entrevista a Carlos Alvarado, usted podrá encontrar en nuestro podcast Expresivo al Aire un montón de entrevistas que hemos hecho a lo largo del tiempito que llevamos, que no sé, deben ser como 1 año y medio por ahí, haciendo entrevistas a los protagonistas de los proyectos que están en nuestro escenario y también detrás o delante del escenario, porque a veces hay mucha gente que está involucrada que no vemos sobre las tablas, así que lo invitamos a irse a darse una vueltita una vez que terminemos con este episodio en el que conversamos con Carlos Alvarado, actor de teatro, televisión y cine, y contanos de esa faceta del tema en el mundo del audiovisual. Sí, bueno, ahí el culpable creo que es como Óscar Castillo, el que tengo que culpar. Igual que a Nico lo culpo por estar yo en el teatro, ¿verdad? Aunque los dos trabajaban juntos también, ellos tenían la famosa conciertos internacionales que traían. Bueno, sí, Óscar tuvo que ver mucho en realidad. La primera incursión mía fue, yo apenas estaba empezando en el teatro, pero que me invitó a hacer una escenita de cuando hizo Eulalia. Que eso fue una, qué buena producción fue esa para la época, fue genial, llenazo, fue un taquillazo y estaba bien hecha. Hizo un personaje chiquitito ahí, yo estaba empezando, y a partir de ahí comencé a hacer comerciales. Después vinieron los comerciales, me acuerdo que Antonio Iglesias me invitó a uno, después Víctor Vega, conocí a Víctor Vega, que era cuando tenían las productoras de comerciales, que eran cineastas, que eran muy buenos, o sea, que son, los que están todavía, que son o estaban, que eran muy buenos, pero que como no había industria aquí de cine, entonces tenían que hacer comerciales. Bueno, sigue pasando. Sigue pasando, sí, exacto. Pero en esa época era todavía más radical, ¿verdad? Y con ellos comencé después ya vino, hice varias cosas, incluso con Marcia y con María, cuando tenían Caras Vemos, empecé haciendo un personajito y después me siguieron invitando y después me convertí, me acuerdo, en el Sargento Achú, no sé qué, que un policía que salía. Y en eso Oscar me llamó para El Barrio, que era cuando tenían la serie. Una serie que tal vez también alguna gente muy joven nos puede estar oyendo. Antes de la pensión hubo una serie buenísima que se llama El Barrio, que me hizo mucha gracia porque vino aquí el otro día Arnoldo.
Ramos, Ramos, que hacía claro, uno de los personajes, claro, era y un uno alias. de los saloneros llegó y me dijo, Nati, es que la busca el nene, Ah, que todavía se que era el acordaba. personaje que hacía, Bueno, ¿verdad? claro, Él, claro, sería. él tiene ya pues más de 40 años, es una persona que se acuerda Sí, claro, sí, del sí, sí. barrio, que era una serie buenísima, ¿verdad? Producida Muy por buena, don sí, porque era Oscar un asunto más Castillo. dramático y tocaba problemas nacionales también, de problemas Uh -huh, de la vida diaria. uh -huh. Eh, y me invitó Oscar a un capítulo de hacer un bicho feo, el tipo ahí bastante desagradable. Pero digamos, les gustó, entonces me invitó de vez en cuando me invitaban. Yo estuve invitado, 3 años duró el barrio, eso fue la duración. Cuando vino la pensión, yo no estaba en el primer elenco del primer año. Yo estaba trabajando todavía con Marcia y María, todavía Uh les -huh. hacía de vez en cuando que me invitaban. Y un día me llamó Oscar y me dice, mira, que vamos a meter un personaje que es un personaje rural, y ella me explicó. Incluso me dijo que le iban a poner un apodo que nunca se lo pusieron por dicha. Contanos, contanos cuál Decía era. algo así, mira, se va a llamar algo así como el Puma de San Carlos. Ah, la pucha, Y ya sí. imagina, yo no, San Oscar, no Carleño, digas sí, sí, eso. esos otros son No me palabras quito, mayores. no me quito eso. No, no, y porque el personaje querían que jugara era un tipo en realidad bastante malo, era malo. Por dicho se lo fuimos dando vuelta, pero era un tipo que le quería quitar la casa, o sea, lo que me explicaron, que quería quitar la casa a Doña Tere, y le iba a quitar la casa, o sea, tenía, pero de camino no sé, con lo que yo hacía diario, los guionistas escribían, entonces nos fuimos acomodando hasta que era un personaje machista, pero también de todo le salía mal, ¿verdad? Nunca pegaba, era un perdedor, ¿verdad? Igual todos los personajes de la pensión eran losers que llamaban, ¿verdad? Uh -huh. Eso era muy divertido para poder hacer un montón de capítulos, uno quedaba como héroe, siempre éramos perdedores, los problemas Uh -huh. normales. Y de ahí en adelante, yo diría que Oscar fue y Víctor Vega también, con Víctor Vega, en paz descanse, Víctor, un gran cineasta, hice muchas cosas con él Uh también. -huh. Uh -huh. Sí. Sí, hiciste comerciales que te catapultaron, ¿verdad? Y que la gente te reconocía, el Comerciales, de sí, las el de pinturas. las pinturas, eso fue con don Ajá, Enrique Nieto, me acuerdo ajá, no me acuerdo el nombre de la empresa, porque ajá. estaban allá por Guadalupe, sí. Uh -huh, uh -huh. Sí. Entonces, muchos años en cine, televisión, teatro. Has actuado, me imagino que en todos los escenarios de este país. Muy probablemente en los principales teatros del país has estado en todos. Sí, yo creo que sí, tal vez los más nuevos, algunos que salieron, incluso ya desaparecieron, no me tocó, pero en los teatros que todo el mundo conoce, yo creo que sí, en Ajá. todos, un día estaba pensando en eso, por cierto, en cuál sal, y sí, algunos ya no existen incluso, Ajá. ¿verdad? Sí. Tenemos una pregunta aquí muy, muy bonita. Bueno, la de David me encantó, Sí. el personaje más complejo que te ha tocado. Eh, bueno, ahora que un rato hablaba de la Dama de Negro que me tocaron, Ajá, eran 7 personajes, eso fue muy, muy, muy difícil hacerlo, ajá, porque había que diferenciar uno del otro, y claro. lo único que podía hacer uno en 10 segundos era cambiarse, poner su sombrero, quitárselo, ponerse Un poco como tus compañeros en el en Quijote, el que Quijote, siempre. exactamente, Ujú. eran cambios de 10 segundos y tenías que tener todo, pero así, porque era el gabán, o quitar el sombrero, ponerse el otro, guantes, o sea, atrás hay gente que te ayuda, eso sí, que están listos con los Claro, pantalones, hay que claro. quitarse los pantalones, lo que sea, están listos con, nada más llega pum, 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 eso diría yo que ha sido lo más complejo que hice. Los personajes todos son complejos, en realidad todos los personajes Y son como a complejos. nivel, ese tal vez por la carrera y la interpretación de tantos a la vez, pero digamos en alguna obra que tuvieras que interpretar a un único que te costó, no sé, interpretar, empatizar, no sé, que decías, no me lo logro aprender, este personaje es como muy complicado, algo pasa ahí. Sí, en el viejo con alas, sí, sí, Ajá, sí, el viejo con alas había momentos, pues no se notó. sí, no, no, pero es que me llegaba mucho también esa Ajá. historia. Vieras que como el tipo tenía una hija que había muerto y él quedaba solo, era un viejito, todo eso, y yo tengo una hija en la vida real. Entonces yo me imaginaba, yo en esa situación, que terrible, un viejo ya, que tienen que meter un asilo y lo único que sostiene era su hija y muere ella. Es decir, una historia muy fuerte, pero, claro, una historia ecológica, porque al final es una historia ecológica, él salva todo un valle que lo van a Uh-huh. inundar por una represa y todo, y que al final vuela, es una parte onírica. Sí, esa obra hay que volver a montarla, es Hay que una volver a obra montarla. A mí me hermosísima. encantaría volver a Uh-huh. hacerla. Sí, sí, sí. Sí, es Hay que una llamar a Melvin lindísima, Méndez. Melvin. Sí, 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 es muy hermosa. También Hermoso. preguntan por aquí, ¿cómo ves las sensibilidades del teatro tico y latino en general comparado a la cultura de las artes europeas? Y aquí ya voy a permitirme entrar
en el episodio, uno de los temas que queríamos tocar hoy, que era esta obra del Quijote. Carlos Alvarado, para quienes no la han visto, interpreta junto a Carlos Miranda, el otro Carlitos, a Don Quijote de la Mancha en la versión del teatro expresivo de esta obra basada, una adaptación de la novela de Miguel de Cervantes que realizó Paul Stebbins, un director inglés con el que trabajamos desde hace muchos años. De hecho, él es el responsable de adaptar y de haber dirigido la primera versión de Un cuento de Navidad, obra en la que también participa Carlos Alvarado y que estrenamos este año y que aquí en nuestro teatro con muy buena faena, que se ha estado presentando mucho para el público estudiantil y que antes de estrenar en Costa Rica estuvo en Europa en un tour de 40 funciones a través de 4 países europeos, sobre todo presentándose ante estudiantes de colegios que aprenden español como segunda lengua. Entonces, Carlos tuvo la oportunidad de estar en esa gira, que aunque no es una gira como fancy, digamos, en el sentido de que no era como por teatros de toda Europa, y no, era una gira de verdad de muchísimo trabajo y como les digo, 50 funciones por Europa y sobre todo con eso, público estudiantil y por distintas ciudades. Entonces, Carlos, contanos, ¿cómo fue esa experiencia para vos después de más de 40 años de carrera? Me imagino que habías hecho muchas giras internacionales, ¿verdad? Con teatro, pero ¿qué papel ha representado esta gira que pudiste hacer en esta oportunidad? Bueno, un montón de muchos sentimientos encontrados. Bueno, para empezar, primero, hablando propiamente de la obra, me acuerdo que faltando 15 días para el viaje, nos enteramos de una noticia porque todo esto estaba aunado también con expresivo, el TNT allá y todo, el Lebron y todo eso, con el Ministerio de Educación de esos países, ¿verdad? Entonces, de Francia principalmente. De Francia principalmente. Una subvención. Una subvención. Entonces ellos pedían ciertos requisitos para la obra, por ejemplo, que el español que nosotros íbamos a hablar tenía que ser español de España, no español latinoamericano. Y eso 15 días antes de irnos al viaje, todos practicando. Sí, porque la Z, la C, el vosotros el vosotros, digamos, no era tanto el problema, sino en Latinoamérica no, es ese. O sea, nosotros no, nadie dice zapato. Un zapato, dice uno. Entonces, eso tuvimos que ensayarlo muy bien porque nos podían parar la obra, porque los franceses aprenden a hablar español de España. Entonces, claro, vos ves a los franceses hablar y te hablan Z, oye, hablan y son franceses. O los italianos te hablan, cualquier europeo que aprende a hablar español de España, la Z y la C son fundamentales, ¿verdad? Entonces tuvimos que, bueno, por ahí primero eso fue el primer reto, digamos, antes de llegar allá. Y el segundo fue la gira en sí, que eso sí no era jugando. Fueron 40 funciones, yo estuve por lo menos en 18, 20, bueno, Carlos me sustituyó en las otras 20. Sí, las primeras semanas del tour estuvo Carlitos Alvarado y ya después llegó Carlitos Miranda. Exactamente, él se fue para Italia, a mí ya yo me vine para Costa Rica, pero tener que dar funciones, por ejemplo, en lugares diferentes todos los días teníamos que trasladarnos, terminábamos la función porque eran para colegios, estudiantes que aprenden el español. La función era a las 10 de la mañana, ya sea en un teatro o en un gimnasio del colegio o en algún auditorio que tuviera. Salíamos a las 12, terminábamos la hora, puede ser que almorzábamos ahí o no, o almorzábamos en un restaurante, lo que fuera, pero digamos, esta era la dinámica. Ok, terminamos. ¿Dónde nos toca mañana? Estamos en París, tal vez. Aviñón. Ok, ¿cuánto es? 700 kilómetros. Ok, vámonos. 700 kilómetros. O sea, sí, no son 700 kilómetros en avión. No, por tierra. Claro, andábamos en una van último modelo que Mercedes-Benz con todo eléctrico y era como ir en un avión, era mejor que el avión. Pero los tirones eran así todo. Entonces llegábamos a Aviñón, dábamos la función el día siguiente. ¿De dónde nos toca mañana? En Lyon. ¿A cuánto está? 500 kilómetros. Otra vez tenemos que volver a París porque hay una función que hay que dar en París, entonces nos teníamos que devolver. Y así fueron un mes y resto. Yo anduve como 7,000 kilómetros en un mes, fue increíble. Increíble. Sí, nunca en tu vida habías andado tanto. No, cansado, muy cansado. Y además dando tantas funciones. Todos los días una función y los días que teníamos libres era para viajar. Entonces, es decir, no, lo que pasa es que era tan apasionante todo
que el cansancio, no le dabas importancia al cansancio, a eso, dormías en el carro, porque llegaba momentos en que decías, bueno, estoy en París, ¿qué hago? O duermo, porque O voy a ver la torre. voy a ver la torre. Esas disyuntivas llegaban, entonces no, tengo que ir, ¿verdad? Entonces, era muy, entonces todavía estabas asimilando apenas que a donde habías estado y al día siguiente estabas en otro lado, ya allá, en otro cuento. En otro cuento, donde apenas estabas comenzando a asimilar lo que había pasado el día anterior y ya estabas en otro rollo fuertísimo. Entonces a veces llevabas un déficit de 3 días tratando eso fue lo que de asimilar. De asimilar eso, donde estábamos, los lugares que estábamos. Eran bellísimos los lugares, porque había lugares que íbamos donde ni siquiera los franceses conocían. Yo qué sé, le decía a alguien, estuvimos en Turquoise. No conozco Turquoise, o en Saint-Witz, yo qué sé, lugares así, Montalier, o sea, todo, eran Alsacia y Lorena, ya por donde la Segunda Guerra Mundial, la guerra y todo ese asunto, ¿verdad? O sea, entonces conocimos lugares que generalmente el turismo no conoce. Qué maravilla. Y además, Carlitos, en medio de toda esta gira, interpretando a Don Quijote. Que sí. Recuerdo que nos decías al inicio de este proceso que vos, o sea, que sentías que este personaje estaba hecho para vos. Sí, verás que yo le tenía miedo cuando es que Don Quijote, uno tiene, dice uno que Hamlet, esas cosas, uno, respeto. Claro, si uno entró así con miedo, pero cuando vi el tipo de apuesta que como estaba propuesta, yo digo, qué bonito, yo siento que soy yo, no sé, hay momentos en que traté de no tomarlo con esa ceremonia que a veces se toman los personajes, con esas como demasiado solemne. Entonces, el Quijote creo que es más sencillo, es el tipo que está loco, que ha leído muchas cosas, como yo pongo ejemplo de eso, que cuando vemos mucha telebasura o vemos muchos libros que nos... entonces está lleno de eso en la cabeza y se volvió loco de eso y se creyó entre Cervantes que es como el superhéroe que hace que no le salen las cosas, ¿verdad? Claro, con una profundidad también de los sentimientos, ¿verdad? Porque son los ideales del ser humano, a los sueños que uno quisiera cumplir siempre, en eso está, pero también toca cosas muy humanas, muy domésticas, ¿entendés? Y eso es muy bonito, ese tipo de atención que le puso el Además director. tenían la oportunidad de contrastar siempre viendo al otro Carlitos, ¿verdad? Porque recuerdo viéndote en ensayos, viendo al Carlitos cada uno mirando, nos veíamos ¿verdad? Al y cada otro. uno hacía sus... Y son diferentes, ¿sí? Puedes hacer el mismo personaje, pero cada uno le pone a su... ¿Qué te gustó más de esta gira? Y en general de esta experiencia en Europa, ¿cómo fue la acogida de los estudiantes? Yo me preguntaba, viendo aquí los foros que tuvimos después de que ustedes llegaron, ¿verdad? Tuvieron temporada y un montón de funciones para estudiantes de colegios de aquí. Y muchas de las preguntas que hacían, ustedes me contaban que muchas las repetían, que muchas las hacían allá también, pero que algunas eran completamente diferentes. Entonces, ¿qué nos puedes contar de ese público de estudiantes europeos, algunos de ciudades como París, pero algunos de pueblitos de las afueras, sí, ¿verdad? Que son adolescentes y que están aprendiendo español como segunda lengua? ¿Qué les genera el Quijote? Esa pregunta muy interesante. Nos dimos cuenta, y pues eso yo se lo decía a Pablo Morales, que fue el libro. ¿Te has dado cuenta que los estudiantes y los adolescentes son iguales en cualquier parte del mundo? Mira, yo no sentí ninguna diferencia a los estudiantes de allá y a los de acá. Así, porque te digo que no. Bien portados, algunos no. Digo, eso, uno fue adolescente también, ¿entendés? Entonces uno no puede ver, a no ser que esté haciendo un desastre, pues sí nos pasó una muchacha en un lugar, pero eso ya fue que... Se salió de control. Se salió de control, la tuvieron que sacar la pucha. Sí, pero bueno, la continuó como si nada, pero bueno. Pero en general, no, la gente, y era más difícil porque ellos no sabían, o sea, estaban aprendiendo español y un texto del Quijote, pues, tenían que poner mucha atención, no todos lo entendían, pero la apuesta está tan agradable que también no importa que no estuvieran entendiendo, si conocían la historia, igual los atrapaba Pero mira, me di cuenta de eso, porque fuimos a las salas de los profesores, porque a veces teníamos que usar el baño de la sala. Yo entraba a la sala de profesores y estaban los profesores, y era igual que cuando entraba yo a la sala de profesores de aquí en cualquier colegio, cuando yo estudiaba, digo, mira, casi que las mismas. Yo decía, qué increíble, ¿no? O sea, no, contentísimos porque muy educados y todo.
Tampoco es que uno crea que por ser Francia, que todo el mundo es cultísimo y que todo el mundo, no, eso tal vez lo ves en ciertas partes de París, pero el resto eran pueblos allá muy lindos y todo, pero a las 6, 7 de la noche y pues ya está todo apagado. Yo decía, uy, qué bonito aquí, pero qué pereza. Los 3 días aquí ya, pero es lindísimo, claro, es como un sueño, ¿verdad? Claro. Un cuento de Heidi, donde entrabas, Ajá. lindísimos. Pero era gente muy conservadora, por ejemplo. Y bueno, acordándome de lo que preguntó un Ajá. muchacho hace un rato sobre la diferencia en el teatro, Ajá. yo diría que Emiliano Cambra Morales, Emiliano las Cambra. sensibilidades del teatro tico y latino en general comparado a la cultura de las artes europeas. Gracias, Emiliano. Qué lindo verte por aquí. Es sobrino mío. Okay. Él vive en, no sé, vive en Miami, está en Panamá, a veces está en España. No sé dónde estás ahorita, pero creo que en Panamá. Nos dimos cuenta de eso, que el teatro allá se sigue haciendo de una manera más en carne viva, más... no es tan importante la escenografía, por supuesto, lo que vas a poner, pero digamos, no, la atención está puesta en la actuación, en el sentido que le estás dando a eso. Ahí es donde se pone más atención. Entonces lo demás pasa, y eso creo que es lo importante del teatro también. El teatro no es cine, no es televisión, es decir, ahí sí tienes que hacer un montón. El teatro es precisamente teatro, hay una convención con el público, donde el público te perdona todo, que vos hagas el mismo personaje, el público sabe que sos el mismo actor, pero y depende cómo te puesto, se hace atractivo, ¿entendés? Todas esas cosas que creo que los europeos todavía la mantienen. No sé cómo anda el teatro en Sudamérica, hace rato no veo, pero a mí me encanta el teatro argentino, por supuesto, el chileno y el uruguayo, y esos son los de tradición, brasileños. Pero eso me di cuenta ahora, que sí, que el teatro lo siguen haciendo teatro, sí, teatro, es puro, teatro puro. Sí, tal vez sin toda esa parafernalia, sin tanto Es que aquí también nos efectismo. pusimos muy, a veces nos Sí, ponemos muy sí, sí, tuyú, mucha que ya, escarcha. sí, exactamente, sí, no, y el teatro es, ahí todavía, el director y yo trabajo, yo qué sé, Fernando Gómez, le gusta Sí, hacer sí. ese tipo de teatro, así, más poniendo la atención a la actuación. Por aquí dice Noelia Fernández López, muy linda conversación, gracias Noelia. Manolo Ruiz, abrazos totales, Manolo, mi querido copartícipe de aventuras actorales. Manolo, todo el compa de aventuras de muchas batallas en los escenarios, ¿verdad? De muchas Muchísimas. guerras, sí, claro. Un saludo, Saludos, Manolo, Manolo, saludo, sí, Manolo. muchos cariños. Un abrazo, Manolo. Y el maestro Bernardo Quesada también nos pregunta algo parecido a lo que nos dijo David Zúñiga al inicio, que Bernardo pregunta, saludos Bernardo también, muchos Saludos, cariños. Bernardito, un abrazo. Me encantaría saber cuál rol le encantaría hacer que aún te queda pendiente. Y David lo que había preguntado era que si te falta algún sueño por cumplir en teatro. No sé, todavía han salido tantas cosas de camino que yo trato de no ponerme ¿Cómo qué? objetivos. Bueno, digamos, me encantaría hacer una cosa así, pues ya por edad no, pero veamos un Hamlet, ¿entendés? Uno sabe, depende de la apuesta, esas cosas, pero quiero que lleguen cosas bonitas y quiero cosas interesantes, pero trato de no, como de no gerarlo, como de no pensar mucho para no Ajá, echarlo de a no perder, salarlo. de no Ajá, jalarlo, ajá. ¿entendés? Entonces, los últimos años aprendí a hacer las cosas, que no suene irresponsable lo que voy a decir, sin objetivos en el sentido, voy a hacer esto porque tengo que llegar a... No, lo voy a hacer porque quiero hacerlo y me gusta, lo voy a disfrutar. Qué maravilla llegar a ¿Entendés? esa etapa. Sí, porque durante muchos años fue, tengo que llegar, y llegas tenso, a veces no pasas un montón de cosas, pero cuando lo haces en realidad, porque te está gustando lo que estás haciendo, es inevitable que tiene que salir bien, digo, ya sería muy raro, fuerza mayor o algo así, pero entonces eso es lo que trato, más que buscar el objetivo, aquí es lo que voy a hacer, un día a la vez. Un día a la vez, voy viendo y lo voy sintiendo. Einstein, dice por aquí Manolo. Einstein, no, es que Manolo y yo teníamos un proyecto que todavía no lo hemos cumplido. En ese momento fue por asuntos económicos, digamos, ¿verdad? Porque no teníamos la plata, pero sí, el monólogo de Einstein, sí, claro. Yo tengo el libreto ahí, Manolo me lo pasó. Qué maravilla, ¿no? Sí, Hay eso que es divino. Sí. Bueno, ahorita anuncio que dentro de pocas semanas Expresivo lanza su temporada de coproducciones también y propuestas artísticas aquí siempre son bienvenidas. De verdad que nos encanta cuando recibimos muchas propuestas que piensen que
nuestro público las puede disfrutar y nosotros felices también de ser copartícipes y co-creadores de maravillas y de seguir viendo a Carlitos muchos años más en... Ojalá, yo espero que me quede un poco de pólvora todavía, unos ¡Qué años más. montón! Carlos, yo pensaba ahora, hace 40 años, ese muchacho de, ¿cuántos tenías? 30. No, No, menos, menos, 20. 28, el Taller Nacional de Teatro de 24 años, por ahí. Sí, sí. Ese muchacho pensaba que todo esto le iba a pasar en la vida. No. Ese muchacho estudiante de aviación, más bien, el que estaba estudiando aviación. Yo me veía, en esos tiempos me veía yo, si pude imaginarme cómo iba a estar esta edad, me imaginaba que iba a ser un piloto pensionado del AXA, que era el sueño de la época, ¿verdad? Ahí tengo compañeros míos, de amigos, grandes amigos, como Armando D'Ambrosio, que fuimos juntos desde el... ¿Volaste al final alguna vez? Sí, yo saqué la licencia y todo, no, yo tengo licencia, sí, saqué piloto privado, hice las horas de piloto comercial, hice instrumentos, fue que el teatro se atravesó y se te atravesó un teatro. Sí, todos mis amigos de la aviación me decían en esa época, pues que no entiendo, ¿cómo es ese cambio? Es como hubieras tenido una vida muy diferente. Muy diferente, sí, es como ser, yo qué sé, astronauta de un momento a otro que al astronauta se le ocurra decir, quiero serme dentista. O sea, nada que ver una cosa con la otra. No, yo creo que es más divertido ser actor que dentista. Entonces, fue un cambio muy raro de la aviación al teatro, fue en ese momento fue muy raro, pero así es la vida y la acepto porque me encantó también. Eso te iba a decir, mirás para atrás y cómo es tu vida, qué sentís cuando ves para atrás. He vivido momentos maravillosos que tal vez en otro lado no los hubiera vivido. He conocido gente maravillosa también, gente que... Por eso me enamoré también de todo este asunto, al tipo de gente que conocí. Era tan diferente a lo que había conocido yo, tan diferente, tan humana, tan talentosa en muchas cosas. Yo decía, wow, ¿cómo hacen? Sí, la gente de verdad no se imagina el ingenio, inteligencia, talento que hay detrás de los artistas en general, ¿verdad? No solo de los actores y las actrices, sino también de los músicos, en fin. Todos. Porque en el teatro trabajas con músicos, por supuesto, muchas veces, ¿verdad? Sí. Con dramaturgos, por supuesto. Es decir, hay mucha... Gente fascinante. ¿Alguna vez dirigiste o has hecho algo? No, vieras que siempre he estado con la espinilla, pero te confieso que nunca... aunque hubiera querido así, como el que se me proponga ahora, no hubiera tenido tiempo, entonces siempre estoy actuando. ¡Qué maravilla! Gracias a Dios. Nunca has estado haciendo un largo periodo como desempleado, no, inclusive en la pandemia te tuvimos aquí. Ni en la pandemia. Mira, cuando murió papá, tal vez pasé unos meses, pero fueron 6 meses. Esa es la vez que más me he retirado yo del teatro, porque sí, una cosa muy dolorosa, muy trágica. Claro, pero era porque querías. Era porque quería, exactamente. Yo me aparté totalmente. En ese momento no estaba en condiciones ni emocionales ni físicas de hacer nada. Entonces sí, pues fue pero lo del resto ha sido montado. Entonces nunca, otras veces que he querido incluso hasta dar clases, por ejemplo, empiezo a hacer los planes con alguien y ya no te puedo, llaman. Ya me llamaron, ya me compliqué, entonces ya no puedo, y así me ha pasado varias veces. Qué maravilla. Dios, qué bendición, qué bendición en un país donde la verdad es que muy eso... muy difícil porque, digamos, ya llega una edad en que ya la gente comienza a verte, ya, es decir, ya el viejillo ¿Qué va? Yo les tengo que decir que no hay nada más lindo que estar en las funciones de público general o de estudiantes y cuando le toca a Carlitos saludar, es que hasta se me mojan los ojillos. Es tan emocionante. Y los chicos, incluso de colegios, ¿verdad? Que tal vez no lo reconocen, ya muchos no saben qué es la pensión, ya. Muchos de los que vienen aquí a ver funciones ya no vieron la pensión, ya son chicos que nacieron, ¿verdad? A inicios digamos, 2005, por ahí, ¿verdad? 2010. Sí, 2010, y entonces ya no saben, no tienen esas referencias y aún así lo aman y se enamoran y le aplauden de pie y le gritan, ¿verdad? Sí, entonces sí. Hasta yo quiero llorar también. Es muy, realmente muy emocionante y qué lindo, Carlos, qué dichoso que has tenido esa carrera y esas oportunidades tan maravillosas. Vamos a ir terminando con una pregunta por aquí que nos hace nuestra compañera Car Barquero. ¿Cómo ves el camino del teatro en el país a futuro con las nuevas generaciones? Gracias, Car. Muy positivo eso que hablábamos hace un rato. Creo que el teatro se fue recuperando, con estas nuevas generaciones. He conocido gente maravillosa, estas nuevas generaciones, los que están entre los 30 años, 20 y pico, 20 y pico de años, de los 30, 35.
vienen con una fuerza y con un talento y además como cosas más claras. Y una cosa muy importante que traen que no teníamos nosotros, y que es un poco conciencia en la parte administrativa. Aparte del La negocio. parte del negocio, sí, es que eso nosotros Sí. malísimos, ¿verdad? Pero ellos ya vienen, estamos preparados también, hay cosas que se preparan, incluso están en CAE, los han preparado algunos actores, ¿verdad? Entonces, a ese nivel de aquí, que ha tenido Sí, sí, mucho que es ver el cierto, expresivo. sí. Tengo que dar ahí la cuñita. Expresivo ha hecho ya en tres oportunidades la beca Expresivo, la beca en INCAE, que beca a estudiantes de artes dramáticas, de carreras de artes escénicas, para que vayan a estudiar negocios, y ya llevamos tres becados. Exactamente, y eso es fundamental, digamos, en lo que viene, en lo que se está haciendo ahorita. Es que antes lo veíamos tal vez más artesanal el asunto, pero eso se volvió empresarial, ya está volviendo empresarial, ¿verdad? Sí, vienen más con ese chip también de pensar en el Exactamente. público y en la... Sí, pero sí, no, Carlos, no se preocupe, creo que va muy bien. Va muy Ay, bien. más esta. Se siente, se siente. Sí, sí, está sola. Está sola. Sí. Bueno, no, Carlitos, muchísimas gracias de verdad por compartir este cafecito con nosotros aquí en nuestro Hombre. bistro. Un honor para todos y siempre con mucho cariño, como te dije, te agradecemos muchísimo todo el trabajo, la entrega y el amor que tenés por esta empresa, que la verdad es que siempre sos, es maravilloso tenerte en elencos, no solo por tu talento, sino por tu calidad humana. Y bueno, esperamos verte pronto otra vez aquí Ojalá, en las tablas. ¿Qué sigue? Ojalá. ¿Qué proyecto? Bueno, no, ahorita, Bueno, seguimos con el Quijote, el ¿verdad? Quijote, lo seguimos dando, sí, sigue para colegio, no sé en qué momento lo van a poner por allá, pero sí. Y tiene funciones, de hecho, la semana próxima, ¿verdad? El la Quijote. otra semana Aquí tenemos tenemos funciones de estudiantes. el martes y el jueves, creo, de la otra semana, sí. Que gracias al apoyo tengo que decir, de la Embajada de España, hemos logrado realizar algunas funciones a un precio más económico, más especial para estudiantes de colegios públicos. Entonces, estamos súper felices de que también puedan disfrutar del Quijote. Qué bien, pues sí, bueno, los esperamos, de verdad. Bueno, lo que tengo, en realidad tengo dos proyectos ahí, de algún teatro independiente o algo, pero eso todavía no, ahorita estoy... descansando de la gira. Descansando de la gira, sí, esa gira fue, todavía estoy cansado, el jet lag, eso que da, ¿verdad? Tuve una semana adaptándose a las comidas y al sueño, pero no, ahorita como estoy jubilado también puedo estar tranquilo, Si pasa algunas semanas en no hacer teatro, digamos, pues sí, uno se desearía, pues siempre estar lleno de plata y todo, pero bueno, pero tampoco la salud también, hay que cuidarse. Claro. Muy bien, quiero invitarlos especialmente a que también nos sintonicen la próxima semana. De hoy en 8 vamos a estar conversando con María Pretis. María viene por aquí a presentar su nuevo disco que se llama Estimados Vecinos. Ahí lo vi. Entonces estamos muy felices de recibirla aquí a la cantautora María Pretis, que estará en nuestro escenario el 11 de julio. Eso es de hoy en 15 días, ¿verdad? Así es, no, de hoy en 22. Sí, entonces, para que sepan que, entonces más bien yo creo que lo dije mal, creo que más bien es de hoy en 15 que tendremos a María Pretis aquí en Expresivo al Aire, pero bueno, la vamos a tener en alguna de las dos fechas, ya sea de hoy en 8 o de hoy en 15, para que nos cuente sobre este nuevo disco, porque bueno, como saben ustedes, también Expresivo trata de ser un espacio para que también músicos nacionales de todos los géneros también puedan tener un espacio digno donde presentar su material, sus producciones discográficas, su trabajo. Entonces, la siguiente invitada por aquí será María Pretis. Les recuerdo además que los chicos de Así de Simple están, una semana nada más, están en cartelera, les quedan 2 funciones más este fin de semana, viernes y domingo, para que si usted no las ha visto, venga a reírse, a matarse de la risa con este trío de maravillosos actores y actrices y actrices, porque es Sophie Chaverri nada más, acompañada de Momo y de Javier Montenegro, que están aquí en la temporada de una semana nada más, esta obra exitosísima, una comedia buenísima que no para de convocar público cada vez que la ponemos, y ahora, bueno, con una nueva, toda completamente remozada, con un remontaje de Kai Villalobos. Entonces, para que sepan que eso lo pueden venir a disfrutar aquí a nuestro teatro este fin de semana. ¿Y qué más queda por ahí, don Andrei? ¿Algo que tenga que anunciar? Andrei, yuhu. ¿Algo que nos quede que anunciar por ahí?
Ah, sí, gracias por recordarme. La próxima semana, Fantasía de Tango, una de las agrupaciones más reconocidas en este país y con más larga trayectoria en lo que al tango argentino se refiere y el tango como disciplina de danza, van a estar aquí con 2 funciones, jueves y viernes, de un espectáculo maravilloso de tango argentino que de verdad les recomiendo muchísimo si les gusta ver, bailar tango. Además vendrán 2 cantantes de tango, mujeres, a interpretar algunas de las canciones que ellos estarán bailando sobre el escenario. Y además, si quiere venir y cenar una rica cena de algún corte de carne bien delicioso y un buen vinito, pues es una velada ideal para que disfrute con su pareja, con amigos, jueves y viernes de la próxima semana. Este espectáculo de tango que nos trae Fantasía de Tango. Y con esto, bueno, pues nos despedimos. Agradecerte una vez más, Carlitos. Gracias a vos, más bien, siempre es un gusto, un placer de verdad estar acá. Me encanta trabajar aquí en este teatro, ha sido uno de los donde he podido desarrollarme, me han dado oportunidades de verdad muy importantes y siempre un gustazo. Termino con una frase de Noelia Fernández López, que por aquí nos dice: muchas gracias a don Carlos por su presencia en el Teatro Costarricense. De verdad que es un regalo Muchas gracias, el que Noelia. nos regalas, el No, que nos das siempre que te vemos aquí en escena. muchas gracias, de verdad. Ahí estamos para servirle a todos. De verdad, gracias. Gracias, gracias y gracias a todos los que se conectaron y también a quienes nos sintonizaron después en nuestro Spotify. Los esperamos próximamente en un episodio más de Expresivo al Aire, el podcast sobre lo que pasa en el escenario, delante del escenario y también detrás del escenario del teatro expresivo. Que pasen una buena tarde y les agradecemos nuevamente su compañía.